Pero se puede compartir. Siempre que Diego llega nos inspira a buscar nuevos caminos de experimentación. Esta vez el abordaje académico a través de la metodología de investigación-creación en un proyecto sitio específico nos permitió indagar la historia del edificio que nos alberga desde hace 3 décadas, un poquito más. Gracias a esta metodología, en 4 días intensos logramos descubrir pliegues de nuestra memoria institucional y personal. Sábado a la noche llegaron con la fija, ya todo está arreglado, se comentó feliz. El de la papa dice que anda como una niña y está pagando 1 kilo, lo corre un aprendiz. Al otro día temprano se dio el apuntamiento, el sol no dio la cana al lado de un buzón y no faltó quien diga atente a los chimentos, porque la papa es grande, te da 72. En este seminario fuimos desplegando capas de memoria y tenían que ver tanto con la memoria institucional del lugar como también las memorias personales. Además del recuerdo imborrable de la llegada, porque soy parte de esa primera generación que se mudó a este lugar helado, fui parte de esa generación, pero entre estas paredes volví a conectarme con una lengua oculta, olvidada, una lengua cercana, familiar, pero también acallada. Y esa posibilidad de reconectarme me hizo crecer desde lo personal y desde lo profesional también. Damit wird dir Josmel der quieken. Siehst mein Schreien und mein Läufen, keiner will bei mir nicht kaufen. Ois gehen will ich müssen, wie ein Hund. En los años 20 del siglo XX, en pleno auge de las vanguardias históricas, la Compañía Nobleza de Tabaco comenzaba a usar estas instalaciones para la producción y empaquetamiento de cigarrillos. Con nombres de tono sajón se desarrollaba una poética que insinuaba la pertenencia a un club exclusivo. Entre esas marcas se encontraban 4370, Plus Ultra, Excelsior, Pour la Noblesse, The Flag, City Club, Magnus, Senadores, Cuyanos, Clifton, Commander, Piloto, Columbia, American Club, Gloucester, Embajadores, Fontanares, Jockey Club, Viceroy, Derby, etc. Justamente esta última, Derby, es la marca que mataría por EPOC a mi madre, María Goldwasser. Y seguramente alguna de estas otras marcas fueron causantes del cáncer de pulmón de mi abuelo, Abraham. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco, más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo y alrededor de 1 millón son consecuencias de la exposición involuntaria al humo del tabaco. Cerca del 80% de los 1.100 millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos o bajos. En el seminario investigamos el pasado y el presente del espacio y nos preguntamos, ¿cómo abordar los paisajes de este espacio habitado por historias separadas en tiempo y espacio? ¿Quiénes y cómo habitaban estos espacios antes de que fueran recorridos por docentes, no docentes y estudiantes? ¿Cómo fueron representados este espacio y su cultura de trabajo en el arte, en los relatos, en las historias que nos contamos? ¿Qué historias de silencio pueden ser recuperadas?
yo debo decir un par de cosas que me ocurrió esta semana que tiene que ver con este seminario que por el otro lado ha trabajado con esta idea de investigación-creación, pero además me parece que es una buena síntesis esto que está ocurriendo el día de hoy a partir de este concepto también de pliegues y despliegues, porque en definitiva son los pliegues que tiene nuestra memoria, situaciones que han quedado invisibilizadas, que han quedado ocultas. Y también nosotros estamos aquí en un espacio que siempre lo pensamos como nuestra Facultad de Filosofía y Letras a partir del momento en el cual llegamos en el año 88. Y hablamos del valor que tiene este edificio, las aulas y un nuevo edificio que es Bonifacio, pero había una historia previa. Había una historia previa que tiene que ver con esos pliegues, que tiene que ver con la ausencia, que tiene que ver también con la desmemoria, y que me parece que es importantísimo recuperarla. Y por suerte ocurrió este seminario que también a veces tiene la voz de alguien que es cercano y es del lugar, pero también tiene la extrañeza de la lejanía, y que vino y planteó, ¿no?, de este espacio, pero para pensarlo desde su lugar original primero, que fue una fábrica, y que sigue siendo una fábrica. Esa fábrica que estamos habitando. Y en esa fábrica había también hechos que dan cuenta de la historia, y entre esos hechos también nosotros recordamos permanentemente a nuestros desaparecidos y a nuestras desaparecidas. Y el valor que tiene queda de manifiesto justamente en una cátedra libre de derechos humanos, y también de nuestra presencia permanente pidiendo por memoria, verdad, justicia. Pero también había otros desaparecidos, que eran los desaparecidos que también formaban parte de este espacio y que forman parte de nuestra memoria, que eran los trabajadores de la fábrica, la nobleza antes de ser nobleza Picardo. Y yo hoy volví a ver el comienzo también de una película que es Para vestir santos, una película que se filmó acá, y es un comienzo exactamente igual que vemos todos los días, pero ahora vemos, es la puerta abierta de la facultad, saliendo nuestros estudiantes y nuestras estudiantas, y también nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras que somos aquí, exactamente igual, y vemos las máquinas y esas mujeres trabajando, mujeres que tienen el peso en esa película, en lugar de esas mujeres que trabajan, esas obreras de la década de 1950, esas obreras enroladas también dentro del peronismo de ese momento, no por nada la protagonista es Tita Merelo. Pero además también en estos pliegos y en estos pliegos y despliegos que hay en esta memoria, también me parece que es importante recordar que hoy hay estudiantes en esta facultad porque hubo obreros y venimos de esos obreros, muchos y muchas de nosotros, y que también forman parte de esos ecos que nos hablan. Esos obreros y esas obreras que salían y que registró el cine argentino en esa película, también son esas figuras fantasmáticas que forman parte de la memoria de este edificio. Hay que ir por el camino del arte, dice Morgade, para pensar ahora los espacios políticos, de alguna manera también planteándome mi lugar, de dónde vengo, pero me parece también importante que esto surja de un espacio que tiene que ver con el lugar del arte, donde a veces también se lo piensa ajeno a determinadas instancias. Así que me parece que es muy importante lo que está pasando hoy acá, y que es importante lo que nosotros tenemos como responsabilidad en el área de investigación, en el área académica, y sobre todo por nuestros 30.000 desaparecidos y por la memoria, verdad y justicia. Esto quería decir. Una de las últimas políticas con mucha densidad institucional, digamos, que se llevaron adelante, es que la facultad decidió ser querellante en los juicios de lesa humanidad por los no docentes y estudiantes. Entonces, por ahí asumir el compromiso, viendo si es posible de también incorporar en esa, en esa querella a, estoy pensando en este momento, a los trabajadores de Nobleza Picardo que, que fueron detenidos desaparecidos en la última dictadura militar. Despliegues de memoria es una investigación-creación de sitio específico que nos invita a reflexionar sobre la historia del espacio, sobre los usos de este espacio en el pasado y en el presente, sobre las prácticas de producción de consumo o producción de conocimiento, sobre los puntos de contacto y sobre los cuerpos que habitaron y habitan estos edificios. Cuando caminamos hasta llegar aquí pudimos ver fragmentos de la investigación-creación, el uso del espacio, oír parte de las narrativas de hoy y de ayer, sentir la acústica de este espacio, crear un drama a través del andar que nos encuentra a todos aquí, en un momento en que la memoria es parte de una acción performativa de inclusión de dos trabajadores desaparecidos de la compañía
Nobleza de Tabacos, desaparecidos durante la última dictadura militar en 1976. El cartel que el artista visual Ayelen Cocós preparó está ubicado en el espacio vacío dejado por otra placa. La estética de la placa hace referencia a las paredes y las pintadas de la sede Filo. La acción de pintar los nombres en presencia nuestra es nuestro homenaje a esas víctimas, un nuevo despliegue de memoria y el último de este evento. Les pedimos que permanezcan en silencio hasta concluir la inscripción de los nombres. Compañeros de nobleza que cargo, detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre.